Hoy hablaremos sobre Argentina. Es un tema bastante complicado porque hablamos sobre Argentina, donde todos creemos saber lo que está pasando. Y como solemos equivocarnos a menudo, tenemos que dudar de las propias observaciones. Entre ellos, yo me incluyo también en si será cierto lo que yo estoy viendo. Así que ahora vamos a seguir. ¿Qué es lo que podemos decir sobre Argentina? Bueno, pero esta vez no vamos a hacer historia. Vamos a ver si podemos hablar de la coyuntura y de lo que nosotros nos planteamos como posible en lo inmediato. De todos modos, algo hay que hablar, y más teniendo en cuenta que este video se va a llamar, es decir, el precio de la derrota. Y es el precio de la derrota porque nosotros, los argentinos, y especialmente los jóvenes, sufrimos una derrota monumental en el periodo del 70, en la época de la tercera presidencia de Perón y en la época del proceso militar. El clima que se había creado en el momento en el cual Isabel es la que, es decir, formalmente estaba a cargo del gobierno, era un clima que arranca de las luchas populares del año 70, de la juventud que se planteó el Perón vuelve, y esas heroicas luchas de todo el periodo del 60, con el Cordobazo, la CGT de los argentinos, con grandes dirigentes como Ungaro, Tosco, bueno, todo ese efervescencia, diríamos, popular, revolucionaria. Es decir, planteó en el imaginario popular, en el imaginario de esa juventud, que llegó el momento de hacer los cambios que estaban en ese momento al orden del día en América Latina, especialmente después de la Revolución Cubana y de la muerte de Che Guevara en Bolivia. Eso terminó en el año 83, 82, 83, con la recuperación de lo que se da en llamar democracia, después de una sangría y de un costo, quizás formalmente, de 30.000 desaparecidos, la guerra de las Malvinas, una juventud desencantada que elige con esperanza un nuevo tiempo, con un gobierno de Alfonsín que yo entiendo que es rescatable a pesar de sus debilidades, pero con dificultades, y un gran apoyo popular. Y después la gran acción que se produce al final del gobierno de Alfonsín, que es el lamentable proceso que se da en llamar la renovación peronista, con Cafiero, De la Sota y algunos más, y Menem, y el pintoresco gobierno de Menem, que es el segundo presidente que hace un cambio profundo en Argentina. Transformó un país que era relativamente estable en un país totalmente ligado a las grandes empresas monopólicas, y rifó el esfuerzo argentino de 50 años. Ese es el gobierno de Menem, que termina o se mediatiza en su momento con el voto cuota en el segundo periodo, y el periodo de la alianza con el FREPASO, el radicalismo, todo eso, que termina
en una situación trágica que nuevamente nos coloca en una alternativa de empezar nuevamente el proceso, y lo empezamos con el que se vayan todos. Y ahí arrancamos una nueva situación. Después de la terrible crisis, que no es, todos las conocemos, no hace falta explicar nada, Duhalde y su gente realizan el trabajo sucio que daría lugar a una cierta posibilidad de avance de la mano de un economista que venía de Europa y que era Labaña, y que fue ordenando el país. Y aparece algo que ya estaba en el imaginario popular. El imaginario popular estaba ligado siempre al hombre providencial. Y ese imaginario popular esperaba a ese hombre providencial como el Mesías. Ese hombre llegó. Y ese hombre se llamaba Néstor Kirchner. Néstor Kirchner realiza una lectura correcta de la situación, y después de un proceso que culmina, bueno, hasta su muerte y después en la asunción de Cristina, pero ese proceso es una correcta lectura, una favorable situación internacional que le lleva a tener una masa crítica de dinero que se emplea en la actitud de fomentar el consumo y por lo tanto fomentar el desarrollo de las pequeñas empresas que habían estado totalmente en la lona. Y esa capacidad ociosa que existía de antes se fue cubriendo de gente, y la buen performance de las exportaciones, básicamente la soja, y el desarrollo de la capacidad ociosa, es decir, que no fue necesario una inversión grande, la inversión ya estaba hecha, simplemente estaba ociosa. Entonces eso llevó a que esa lectura se hizo y se llegó a una postura que estaba ligado más a lo anterior que al futuro. Esto cambiaría cuando la crisis de la 125, es decir, la crisis que se produce en el momento que se quiere implementar la 125, hay una ruptura que después da lugar a la derrota electoral y a la relectura de la situación, que izquierdiza el movimiento popular y recompone la situación política, dándole un nuevo impulso con el gobierno de Cristina, que había sacado en las elecciones el 54% de los votos. Entonces, ahora vamos a ver, desde este momento en el cual se recompone la relación del gobierno con la masa popular, se recompone y tenemos un periodo de 6-7 años en los cuales siguen más o menos las mismas condiciones, pero hay un momento en el que comienza la crisis, y esa situación de asistencialismo que se realiza y la falta de una inversión genuina y de una política realmente importante a nivel de la industrialización, se siguió dependiendo básicamente de la agricultura y en cierto modo también de la minería. Bueno, inevitablemente termina como tenía que terminar, porque nosotros tenemos que, más que preguntarnos o analizar qué es lo que pasó, sino qué pasó para que un personaje de cuarta, un personaje oscuro,
y que todos conocen su trayectoria. Es decir, la trayectoria de defensa de los intereses, de los grandes intereses económicos, y vivir del Estado desde el nacimiento con su padre, donde hay toda una serie de problemas con el contrabando de las piezas automovilísticas de Uruguay. Bueno, es decir, los Macri vivieron siempre del Estado, de la teta del Estado. Entonces, eso lo conocíamos todos. Sin embargo, ¿qué pasó para que un hombre oscuro, un hombre de cuarta, ganara las elecciones? Está bien que las gana en segunda instancia, porque en primera instancia sacó 30 y pico % de los votos, es decir, no era nada brillante, pero en segunda instancia, quizá más por hastío a ciertas actitudes del gobierno de Cristina, hacen que la gente vote no a favor de Macri, sino no queremos más esto. Y este planteo de cambiemos, es cambiemos, y cambió, pero cambió volviendo al pasado. Es decir, el cambio es volver al pasado, es decir, volver bajo otro formato al periodo del año 90. Las consecuencias de esta situación todavía no se han pagado en toda su magnitud, pero de no mediar otra circunstancia, si nosotros tomamos y realizamos las mismas políticas que la época del 90, no vamos a obtener distintos resultados. Los resultados van a ser lo mismo, va a ser la acentuación de la crisis y la situación de miseria de los amplios sectores populares. ¿Qué se va a acentuar necesariamente? Y se va a acentuar la falta de trabajo, que está ligada a la liquidación de la pequeña y mediana empresa y a la tecnología, al desarrollo de la tecnología, que va expulsando gente de las fábricas. El pleno empleo es cosa del pasado, no viene más en pleno empleo, ni en la Argentina ni en el mundo. Entonces, el pleno empleo no existe más, la educación deteriorada, cada vez hay más desocupados y por supuesto que la marginalidad va a dar lugar a una acentuación de la inseguridad, que va a ser otro problema, que consecuencia de la situación de crisis del país, que también está ligado al problema de la educación y de la salud. Entonces, cartón lleno. Lo que se puede augurar en el país es, no a largo plazo, a mediano plazo, una situación de crisis global que va a ser ya más difícil resolver. Pero como los pueblos no acostumbran a suicidarse, es decir, no hay cosa que no se pueda resolver. Se va a resolver en un proceso corto, donde no sé cómo se va a juntar la fuerza o la masa crítica para poder cambiar las cosas debido a la gran dispersión que existe entre los sectores populares. Entonces, tiene que haber una ruptura de todos los sectores, de todos los viejos partidos que ya están rotos de hecho, y recomposición de un nuevo frente nacional para cambiar la situación. Eso a mediano plazo. No se ve en la perspectiva por la dispersión y la disgregación de la sociedad.